Todos conocen la historia de Caín y Abel, los dos hijos de Adán y Eva. Caín fue el responsable de la muerte de su propio hermano, al ser dominado por una profunda envidia, después de ver que su ofrenda fue rechazada por el Señor, mientras que la ofrenda de Abel fue aceptada. Pero se equivoca quien piensa que la actitud de Caín fue impulsiva o algo momentáneo. Su error fue deliberadamente intencional. Caín no solo cedió a su ira, sino que planeó engañar a Abel al invitarlo a un lugar apartado en el campo. Esto demuestra que el pecado de Caín estaba profundamente arraigado, como el fruto de un corazón endurecido por la envidia y la rebelión contra Dios. Incluso antes de que Caín levantara su mano contra Abel, Dios le advirtió sobre su pecado y le ofreció una oportunidad de arrepentimiento. Sin embargo, Caín no prestó atención a la advertencia divina y protagonizó la historia del primer asesinato de la humanidad. Hasta este punto de la historia todos la conocen bien, pero lo que pocos saben y entienden es lo que ocurrió con Caín después de matar a Abel. La Biblia dice que Dios puso una marca en Caín para evitar que alguien se vengara por lo que él había hecho con Abel. Pero ¿qué tipo de marca era esa y quién podría vengarse de él si supuestamente solo estaban sus padres en la tierra? La Biblia también dice que él vagó por la tierra errante, conoció a su mujer, tuvo un hijo y fundó una ciudad. Pero, ¿de dónde surgió esa mujer de Caín y quiénes eran los habitantes de la ciudad que él fundó? Para algunas personas que no conocen bien el texto bíblico, estos cuestionamientos son indicios de que hay contradicciones en la Biblia o historias incompletas. Incluso en este sentido, muchos argumentan que Adán y Eva no fueron los únicos creados por Dios y que había otras familias dispersas por el mundo que fueron ocultadas en la Biblia. Pero ¿cómo podemos entender este tema? Precisamente de esto hablaremos en este video. Primero, vamos a comenzar entendiendo los desarrollos que llevaron al enigmático desenlace de la historia de Caín después de haber matado a Abel. La Biblia dice que Caín fue confrontado por Dios, quien le preguntó, ¿dónde está Abel, tu hermano? Esta pregunta no era porque Dios no supiera lo que había sucedido, ya que Dios es omnisciente. En realidad, el libro de Génesis muestra un patrón de investigación divina antes de la ejecución del juicio. Por ejemplo, Dios interrogó a Adán y Eva después de la caída, antes de expulsarlos del jardín. Interrogó a Caín por el asesinato de su hermano, antes de maldecirlo. Descendió para ver la ciudad y la torre de Babel, antes de confundir el lenguaje de los hombres. Todo esto no va en contra de la doctrina de la omnisciencia de Dios, sino que sirve para enfatizar que la manifestación del juicio divino siempre ocurre bajo la base de la verdad. Además, no podemos olvidar que, para comunicarse con el hombre, el Dios Todopoderoso habló en el idioma de los hombres, es decir, ajustó su comunicación para que pudiera haber algún nivel de interacción con nosotros. Es por eso que, en la Biblia, hay varios textos que traen lo que llamamos lenguajes antropomórficos y antropopáticos, que reflejan aspectos humanos en la actividad de Dios. Curiosamente, en este patrón de interacción divina con los hombres, en Génesis no hubo arrepentimiento ni confesión de pecados. Cuando Dios cuestionó a Adán y Eva, trataron de presentar justificaciones y transferir su propia culpa. Cuando Dios preguntó a Caín sobre dónde estaba Abel, él respondió de manera hipócrita, arrogante, insensible y sarcástica, diciendo, «No sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?» Esta respuesta revela el estado del corazón de Caín. Él no solo mintió al Dios que todo lo ve, sino que también demostró una total falta de amor y responsabilidad por el prójimo. Aquí vemos el endurecimiento completo de un corazón pecador. El hombre pecador es tan necio que piensa que puede engañar a Dios. El pecador es capaz de tratar de autojustificarse, pero no es capaz de confesar su pecado y mostrar un genuino arrepentimiento. Por eso es el Espíritu Santo quien convence al hombre del pecado y lo lleva a confesar a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, Dios le dijo a Caín que la voz de la sangre de su hermano clamaba desde la tierra, es decir, la sangre de Abel, derramada injustamente, clamaba por justicia. Aquí vemos la gravedad del pecado ante Dios. El pecado del hombre no puede ser ocultado, pues incluso la tierra da testimonio de la violencia e injusticia cometidas. Este clamor de la sangre de Abel también tiene un paralelo importante con Hebreos 12:24.
Leemos que la sangre de Jesús habla cosas superiores a las que habla la de Abel. La sangre de Abel clamaba por venganza y justicia, mientras que la sangre de Cristo clama por perdón y reconciliación. Esta comparación destaca la magnitud de la obra redentora de Jesús, que transforma el grito de justicia en una invitación a la gracia. Entonces, ante la negativa de Caín a confesar que ya había sido maldita a causa del pecado de Adán, ahora se volvería aún más hostil para Caín. Él ya no podría cultivar la tierra, y su vocación como agricultor sería frustrada. Además, Dios sentenció a Caín a ser un errante y fugitivo sobre la tierra. Esta condición refleja la alienación que el pecado trae, separación de Dios y del propósito original para el cual el hombre fue creado. Caín ya no tendría un hogar fijo, viviendo como un peregrino sin descanso. Cuando Dios pronunció su sentencia sobre Caín, el pecado que antes había sido cometido con dureza de corazón, trajo a la luz el desesperado clamor del pecador. Caín lamentó que su castigo era tan grande que ya no podía soportarlo, pero no debemos confundir este lamento de Caín con un arrepentimiento genuino. En realidad, Caín solo demostró preocupación por su propio bienestar. Tuvo miedo de que alguien lo matara por ser un asesino, pero en ningún momento temió al propio Dios. En ningún momento reconoció haber pecado contra el Señor y contra su prójimo. No se arrepintió, solo se lamentó por las consecuencias de sus acciones. Lo que llama la atención en la preocupación de Caín es su miedo a ser muerto por otras personas. Esto plantea una cuestión natural. ¿De quién temía Caín si aparentemente solo quedaban su padre y su madre en la tierra? La cuestión es que el narrador de Génesis no especificó el tiempo transcurrido entre la expulsión de Adán y Eva, los nacimientos de sus hijos y el día en que ocurrió ese terrible pecado. Aquí necesitamos entender que la Biblia se enfoca en los registros que tienen relevancia dentro de la historia de la redención. Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, pero solo Caín, Abel y Set tuvieron sus historias contadas. El interés del escritor bíblico estaba más centrado en la condición humana que en los detalles de su historia. Entonces, como Adán y Eva tuvieron otros hijos y dado el largo tiempo de vida de los primeros hombres, probablemente cuando Caín quitó la vida de Abel, la tierra ya comenzaba a ser poblada por descendientes de Adán. Aun si en ese momento solo estaban él y sus padres sobre la tierra, Caín sabía que esa condición no sería duradera. La preocupación de Caín, al decir que cualquiera que lo encontrara lo mataría, parece indicar un contexto de población en expansión, ya sea presente o futura. Por lo tanto, estos otros descendientes podrían volverse contra Caín en venganza por el asesinato de Abel. Además, su condición de errante y fugitivo lo hacía vulnerable en cualquier lugar donde fuera encontrado. En respuesta a la preocupación de Caín, vemos un acto sorprendente de misericordia. Dios no lo abandonó completamente. En vez de eso, declaró que quien matara a Caín sería vengado 7 veces. Dios no solo hizo una declaración verbal de protección, sino que también estableció una marca sobre Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Y este es uno de los aspectos más debatidos en esta historia. ¿Qué era exactamente la marca de Caín? La Biblia no nos da detalles sobre la naturaleza exacta de esta marca. Algunas tradiciones e interpretaciones a lo largo de la historia han sugerido varias posibilidades, desde un signo físico visible, lo que parece ser lo más probable a la luz del texto bíblico, hasta una marca espiritual o simbólica. Sin embargo, el punto principal no es la forma de la marca, sino lo que representaba, la garantía de protección divina para Caín. La marca era un acto de gracia común de Dios. A pesar de que Caín era un homicida, Dios no permitió que fuera inmediatamente muerto. Esto revela que Dios es paciente, dándole tiempo y oportunidad al pecador. Esa marca fue un recordatorio constante para Caín de que estaba bajo el ojo de Dios, incluso en su condición de exilio y alejamiento. Pero aunque era una protección, la marca también era un signo de juicio. Servía como un recordatorio público del pecado de Caín, exponiéndolo como culpable ante los demás. Así, mientras protegía, la marca también confirmaba la sentencia divina sobre él. A lo largo de la historia, algunas interpretaciones erróneas han asociado la marca de Caín con características raciales o físicas.
Estas interpretaciones no tienen base bíblica y reflejan prejuicios humanos, no la intención del texto bíblico. Es importante entender que la marca era específica para Caín, un signo único dado por Dios en ese contexto histórico. Y en ningún lugar el texto bíblico afirma que esta marca fue transmitida a otras personas. Sea como fuere, la marca de Caín era una demostración clara de la gracia de Dios, incluso cuando el pecador está bajo juicio. Esto nos recuerda que, aunque el pecado merezca castigo, Dios es misericordioso y sigue preservando la vida, invitando al pecador al arrepentimiento. En este tiempo de la paciencia de Dios, sería tratado de acuerdo con los deseos humanos de represalia, pero según el justo decreto divino, esto nos enseña que solo Dios tiene el derecho y la sabiduría para lidiar con el pecado de manera perfecta. Después de recibir la sentencia divina, Caín fue expulsado de la presencia de Dios. Esta parte de la historia de Caín nos lleva a reflexionar sobre la condición del hombre separado de Dios y sus intentos de crear significado y seguridad en un mundo marcado por la caída. El texto bíblico del libro de Génesis dice que Caín se retiró de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Perceba que Caín fue condenado a ser un errante y fugitivo en la tierra. Pero la mayor consecuencia de su pecado fue la separación de Dios. El texto dice que él se alejó de la presencia del Señor. Esto no significa que logró escapar de la soberanía divina, pues Dios es omnipresente. Más bien, se refiere a la pérdida de comunión y relación con Dios. No hay castigo más severo que ser alienado de la presencia de Dios, pues su presencia es la fuente de toda vida y paz. En la expresión tierra de Nod, la palabra Nod significa errante o vagante, reflejando la condición de Caín como fugitivo. Este nombre simboliza la vida inquieta que él llevaría, marcada por alienación y desesperación. Por eso muchos estudiosos sugieren que Nod no era un lugar geográfico específico, sino un reflejo de la condición de Caín. Dondequiera que Caín fuera, sería un errante sin raíces ni estabilidad. Esto apunta a la inquietud que el pecado trae al alma humana, una incapacidad de encontrar verdadera paz y descanso fuera de la presencia de Dios. Sea como fuere, la descripción de Nod nos enseña que el pecado nos desestabiliza. El hombre separado de Dios intenta construir una vida por sí mismo, pero todo lo que encuentra es inestabilidad, miedo e inquietud. Luego, el texto bíblico dice que Caín cohabitó con su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc. Una pregunta natural que surge en este punto es, ¿quién era esta mujer con quien Caín se casó? Una vez más, el escritor bíblico no se concentra en estos detalles en su relato. Simplemente presenta a Caín ya casado. El texto bíblico ni siquiera aclara si cuando Caín se convirtió en un peregrino ya tenía mujer o no. Nuevamente debemos recordar que no sabemos el tiempo transcurrido entre la procreación de Adán y Eva y la huida de Caín. De cualquier manera, la esposa de Caín solo podría ser una de sus hermanas o una de sus sobrinas, ya que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados. Y como ya hemos visto, la Biblia afirma que tuvieron muchos descendientes. Aunque más tarde, en tiempos de Moisés, el matrimonio entre parientes cercanos fue prohibido por la ley divina, al principio de la historia de la humanidad, estas uniones eran necesarias para el cumplimiento del mandato de Dios de poblar la tierra. Parece que en ese tiempo la genética humana aún no había sido degradada por la acumulación de mutaciones, de modo que estas uniones no resultaban en los mismos riesgos que existen hoy. En este punto, podemos reiterar que la Biblia no tiene la intención de registrar todos los detalles de la historia humana, sino que su enfoque es revelar el plan redentor de Dios y los eventos más significativos dentro de ese contexto. Otra información bíblica interesante sobre Caín es que, a pesar de ser condenado a vivir como errante, construyó una ciudad y la llamó con el nombre de su hijo Enoc. Aquí es importante no confundir a Enoc, hijo de Caín, con Enoc, descendiente de Set, quien fue el padre de Matusalén y el bisabuelo de Noé. Es decir, se mencionan dos Enocs en los primeros capítulos de Génesis. La palabra traducida como ciudad en el texto bíblico de Génesis se refiere a cualquier población, ya sea pequeña o grande, protegida por una fortificación. La construcción de una ciudad
puede parecer contradictoria con la sentencia de Dios de que Caín sería un errante. Sin embargo, parece que la fundación de esta ciudad reflejaba la rebelión persistente en el corazón de Caín. Parece que intentó, mediante sus propios esfuerzos, contrariar el juicio de Dios y crear estabilidad para sí mismo. Caín estaba en busca de seguridad y un sentido de permanencia, algo que había perdido por su pecado. Esta actitud es emblemática del corazón humano en rebelión contra Dios. Incluso bajo juicio, el hombre intenta construir una vida independiente de Dios, ignorando que solo en Dios se encuentra verdadera paz y seguridad. Por eso este intento siempre fracasa, porque una vida lejos de Dios está destinada a la futilidad. De todas formas, la ciudad de Caín fue en el primer paso en la formación de una sociedad organizada, separada de Dios, un esfuerzo por establecer una cultura mundana que excluyera al Creador. Aunque esta ciudad marcó el inicio del desarrollo cultural y civilizacional de la humanidad, fue construida bajo el peso del pecado y lejos de la presencia de Dios. La prueba de esto es que el nombre de la primera ciudad en la tierra no fue dado en honor a Dios, sino en honor a un hombre, el hijo del primer asesino. Pero es interesante observar que, aún así, la cultura humana continuó desarrollándose a partir de la descendencia de Caín, de modo que sus descendientes fueron inventores de instrumentos musicales y herramientas de metal. En las mitologías antiguas, generalmente los descubrimientos tecnológicos, sociales y artísticos se atribuían a sus dioses o semidioses. En la Biblia, sin embargo, estos descubrimientos son atribuidos a los hombres, aunque pecadores. Esto demuestra que, incluso en su rebeldía, la humanidad aún refleja la imagen de Dios con creatividad y habilidad para dominar la creación. Ahora podemos reflexionar sobre algunas lecciones prácticas que aprendemos de la triste historia de Caín y su exilio. Primero, aprendemos a prestar atención a las advertencias divinas. Así como Dios advirtió a Caín antes de cometer aquel terrible pecado, Dios también nos advierte a través de su palabra y del Espíritu Santo. Debemos escuchar y responder a sus advertencias, combatiendo el pecado antes de que se enraíce en nuestros corazones. Luego, cuando Dios confrontó a Caín, le dio la oportunidad de confesar. Sin embargo, Caín endureció aún más su corazón. Para nosotros, esto es un recordatorio de la importancia de confesar nuestros pecados a Dios con un corazón arrepentido. No podemos jamás ser indiferentes al pecado como Caín. Muchas veces lamentamos las consecuencias del pecado en lugar de confesarlo y abandonarlo, pero debemos buscar un arrepentimiento verdadero que nos lleve de vuelta a la comunión con Dios. La Biblia nos garantiza que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. La sentencia de Dios sobre Caín también nos recuerda que Dios es santo y justo. El pecado no pasa desapercibido ante Él. Esto debe llevarnos a temer al Señor y vivir una vida que busque agradarlo en todas las cosas. Otra lección importante es acerca de la longanimidad del Señor. Así como Dios mostró paciencia con Caín, Él también es paciente con nosotros. Nos da tiempo para arrepentirnos y buscar su gracia. Caín pecó y recibió una marca que señalaba la gracia protectora de Dios. Nosotros también pecamos y aún así, graciosamente recibimos una marca infinitamente superior a la marca de Caín, la marca de la cruz de Cristo. Es el signo de la misericordia de Dios que reposa sobre nosotros. En Cristo encontramos la reconciliación y la protección definitiva contra el juicio eterno. Con esta historia, también podemos aprender más acerca de confiar en la justicia de Dios, a pesar de la impiedad humana. La venganza pertenece exclusivamente al Señor. Él oyó el clamor de la sangre de Abel y no quedó indiferente. Cuando somos injustamente tratados, podemos confiar en que Dios, el justo juez, tratará todas las cosas conforme a su perfecta justicia. No necesitamos cargar con el peso de la venganza. Podemos entregar todo en sus manos. Avanzando un poco más en la historia, la vida de Caín en la tierra de Nod nos enseña que el corazón humano, cuando está separado de Dios, está condenado a la inquietud. Por más que intentemos llenar ese vacío con logros, seguridad material o progreso humano, nada puede reemplazar la comunión con Dios. La verdadera paz y descanso solo pueden encontrarse en Cristo,
quien nos invita a ir a Él, aún cansados y agobiados, y promete proveer el alivio que tanto necesitamos. Entonces, esta verdad nos alerta sobre la vanidad de los logros sin Dios. La ciudad de Caín nos recuerda que todo esfuerzo humano separado de Dios es vacío. Podemos construir grandes proyectos, alcanzar progreso material y desarrollar cultura. Pero si no estamos en comunión con Dios, todo eso no tiene ningún significado. Como Salomón escribió en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No sabemos el tamaño o la fama que la ciudad edificada por Caín alcanzó, pero sabemos que, aunque haya sido importante, imponente y duradera, al final no resistió las aguas del diluvio. Todo esto es una advertencia para nosotros sobre los peligros de construir nuestra vida sin Dios. Debemos buscar edificar nuestras vidas, nuestros proyectos y logros sobre el firme cimiento de Cristo. El salmista declara que, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Finalmente, aunque el ejemplo de la vida de Caín, después de su exilio, sea una advertencia de que el pecado nos separa de Dios, conduciéndonos a la alienación y la inquietud, también señala la paciencia y misericordia de Dios, quien sigue sosteniendo a la humanidad y nos llama a la reconciliación a través de Cristo, su Hijo. A través de su gracia común, Dios sigue sosteniendo a la humanidad, incluso en su rebeldía, y cada nuevo día que Él nos concede es una expresión de su misericordia y una invitación para vivir en comunión con Él, en quien encontramos la verdadera seguridad, significado y paz.